abajo, ¿no? No, el atril, el atril. Ya. ¿Cómo están? Chuta, están durmiendo. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿En serio? ¿O ya durmiendo? Oh, ya. Bueno, voy a poner el tiempo para que no se me... Ah, ya. Bueno, como estuvimos viendo ahora hace poquito, estamos viendo esta serie de estudios, ¿cierto?, de Primera de Pedro, y ya vimos hace 2 semanas todo lo que era eh, la esperanza, ¿cierto? Y habló Isa y mostró que, nos contó que Pedro escribe, ¿cierto?, en los años 60, en un tiempo que estábamos bajo la persecución del Imperio Romano. eh, Le escribe, ¿cierto?, a las personas, le escribe a los expatriados para que entendieran un poco el concepto a lo que estaban, a quienes le está escribiendo. Y son creyentes que fueron desplazados y que en ese momento estaba comenzando una persecución. Y, y el objetivo de esta carta es animarlos, ¿cierto? Es animarlos y mostrarles la diferencia entre nuestra identidad celestial y nuestra identidad terrenal. Y uno de los puntos claves era que, en este caso, Pedro lo que quiere hacer es hacer como el contraste entre nuestra vida, cómo nos ve el mundo y cómo nos ve Dios. ¿Cierto? Para el mundo somos, no sé, extranjeros, residentes temporales, marginados, pero para Dios somos escogidos. Y, y el proceso de salvación no empezó cuando creímos en Dios, ¿cierto? Viene desde el inicio de los tiempos en el plan de Dios. Y incluso cuando Dios creó, ya pensó en nuestro plan redentor. Entonces, por eso tenemos, como decía en el versículo 3, tenemos una esperanza viva. Porque tenemos la salvación que nos dio Cristo y esta esperanza tenía 3 nombres, ¿se acuerdan? Era incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y bueno, ¿se acuerdan que Lisa hizo como un ejemplo donde habló como de hacer un zoom? ¿Se acuerdan los que estuvieron? ¿Sí? ¿De qué habló en ese? Bueno, en el versículo 10, como que Pedro le sacaba el zoom, ¿cierto? Lo ponía en 0,5 y nos permitía ver como el panorama completo de la obra de salvación. Que primero se enfocó en los detalles y después nos mostró como todo el plan. Ahora, sabiendo que tuvimos o tenemos una salvación tan grande, planteada desde la eternidad, asegurada, ¿cierto?, por la resurrección de Cristo y también protegida por Dios mismo, ¿cómo deberíamos responder nosotros hoy día? Pedro nos va a dar esta respuesta en los versículos que vienen y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y nuestra respuesta debería ser llamados a la santidad, ¿cierto? Tenemos el deber de ser santos, pero que nace por la gracia que tuvo Dios con nosotros. Así que vamos a comenzar orando para que Dios guíe este mensaje y podamos estar viendo lo que Dios tiene para nosotros. Con Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, por este día. Gracias por permitirnos poder estar acá aprendiendo tu palabra, Señor. Y te pedimos que puedas estar hablando a nuestros corazones el día de hoy, que puedas estar
mostrándonos, Señor, lo que tú quieres, Señor, en este día. Te pido que tú puedas estar utilizándome, Señor, para llegar a las personas, Señor, y que cada uno de los que están acá, Señor, puedan ver qué es lo que tú quieres para esta semana, qué es lo que tú nos quieres mostrar y qué es lo que quieres que aprendamos, Señor. Te agradecemos por poder estar acá y te pedimos que nos puedas estar cuidando. En el nombre de Jesús, amén. Y les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en Primera de Pedro 1, ¿cierto? Y la verdad, el pasaje que vamos a ver hoy día, podríamos decir que choca un poco como con nuestra cultura, ¿cierto? Con nuestra cultura o con nuestra mente humana. Estamos estudiando este estudio en base al comentario de John MacArthur, y él dice que es súper difícil para las personas poder comprender lo que Dios quiere decir acá sin que choque primero en tu mente una obligación, una exigencia y, por así decirlo, como una carga, ¿cierto? Cuando hablamos de santidad, habitualmente, uno al escucharla como que siente una carga, ¿cierto? Tengo que ser santo, tengo que esto, y viene como una carga sobre los cristianos y sobre los mismos creyentes que sentimos como una mochila que nos empieza a tirar para abajo, ¿cierto? Y empezamos todos a pensar, o al tiro a decir excusas, ¿cierto? Así como, no, pero ¿saben qué? En realidad nadie puede ser santo porque si no, seríamos como Cristo. Pero ¿saben qué? Lo que quiere decir el autor a veces es mucho más allá que una regla fría, que una imposición o que, por así decirlo, una obligación. La verdad, a ver si funciona esto. Pásame la que viene, porfa. Éxito, nada. Bueno, ponen pausa el tiempo, no. ¿Ah? ¿Cómo? Si lo sacáis y lo tiráis de nuevo, desde el mismo... Está desde el... Ahí está. A ver, déjame ver si lo puedo controlar yo. ¡Ay! Pollo, ya. Bueno, y al final, podríamos decir que al final la santidad no es una jaula, ¿cierto? No es como una carga sobre nosotros, sino que es más bien como un ecosistema vivo, ¿cierto? Como no es una carga que nosotros tengamos como un legalismo. Muchas veces cuando empezamos a hablar de santidad se empieza a ver como un legalismo dentro de las mismas personas cuando lo hablan, como una imposición puesta desde afuera, ¿cierto? Y nos empiezan a poner reglas que nosotros tenemos que cumplir y aquí tenemos que movernos. Pero la verdad no es eso. La verdad es un crecimiento orgánico en nuestro cuerpo que va a ir conociendo y vamos en un camino y es como, por así decirlo, el combustible que nos lleva a ir haciendo estos cambios. ¿Ya? Entonces, para comenzar a ver esto, lo lógico sería seguir en el versículo 13, ¿cierto? Pero no, vamos a partir en el versículo 17 y vamos a leer desde el 17 al 21. Si alguien lo tiene y lo puede leer fuerte.
Bien. Y quise partir del 17 al 21, si me podéis tirar la presentación, Isa, porque finalmente hubo un precio muy alto que se pagó para esta redención de nosotros. La verdad es el versículo dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, pero no fue cualquier precio, ¿cierto? Por eso quise primero mostrar cuál es la redención que nos dio Dios y su obra redentora, para después poder hablar de a qué nos llamó Dios, ¿cierto? Entonces, fíjense que dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Saben qué? Para poder entender cómo debemos vivir, primero tenemos que saber el precio que nos costó, el precio que costó. Y la santidad no arranca como en un esfuerzo, ¿cierto? Sino en la obra redentora de Cristo. Entonces, cuando hablamos de santidad, no es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para no pecar, sino que lo que hizo Cristo para comprar nuestra vida. Pedro fíjense que usa la palabra redención. Y redención tiene un significado, ¿cierto? Significa comprar libertad mediante el pago de un rescate. Entonces Cristo nos redimió con su sangre para que pudiéramos llevar una vida santa. Y la verdad, voy a pasar, no se usó cualquier tipo de moneda, no se usó cualquier tipo. Hoy en día nosotros usamos, no sé, el Apple Pay, no sé, ¿cierto? Pero en ese entonces se hablaba, ¿cierto?, del oro, de la plata, que era la moneda que se usaba para comprar cosas. Pero la verdad, al poner esto y al ver que Cristo nos rescató, ¿de qué nos rescató? ¿De qué nos rescató Cristo? Si se fijan en el versículo, dice que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y la verdad, cuando hablamos de vana manera de vivir, ¿cierto? En ese entonces, en el contexto en el que está hablando Pedro, existía una forma de vida, ¿cierto? Un estilo de vida que era tener una existencia superficial. Estábamos hablando del año 60, ¿cierto? De no hacer nada. Pero hoy en día, quizás, bueno, algunos podamos tener algunas similares, pero hoy en día yo creo que ha ido como cambiando un poco, ¿cierto? No es que ahora hay gente que se dedica a no hacer nada, aunque puede pasar, pero en este momento, cuando habla de que fuimos rescatados, Buena Isa. Pedro nos está mostrando de que en ese entonces se sacrificaban animales a dioses paganos. Hoy en día uno no ve a una persona que directamente lo esté haciendo, ¿cierto? Directamente se ponga a hacer sacrificios, ¿ya? Hay lugares en los que quizás sí, pero la verdad, hoy en día este concepto quizás se ve desde otro punto de vista. Cuando habla de la vana manera de vivir, está hablando de quizás mi preocupante o mi inconstante búsqueda, ¿cierto?, de tener un estatus profesional, quizás. Quizás hoy en día buscamos validación social, no sé, tener un estatus en una empresa, y tu vana manera de vivir quizás es distinta a la que en este momento estaba hablando Pedro, pero al fin y al cabo lo que está diciendo es lo mismo. Dice que toda nuestra manera de vivir, todo lo que nosotros quizás podemos pensar, ¿cierto? Por ejemplo, Cristo murió y pagó el precio que es superior a eso, ¿ya? Y también dice que con qué fuimos rescatados.
como les decía al inicio, ¿cierto? Dice no con plata y oro, que está hablando en el tiempo en el que ocurrió. Pero dice que nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo, sin mancha y sin contaminación, quien satisfizo la justicia de Dios. Y la verdad, este es uno de los puntos más importantes de nuestra redención. Que al final la moneda no fue una terrenal, ¿cierto? Cristo fue quien pagó y quien pagó el precio por nosotros y quien se sacrificó. Ahora, como podemos ver, este rescate que hizo Cristo, que hizo Dios por nosotros, de nuestra vida, no fue una decisión de última hora. No es que Dios dijo, chuta, los seres humanos están perdidos, voy a tener que inventar algo para ayudarlos. Voy a tener que ir y morir por ellos. Y me acabo de dar cuenta. No, fíjense que Pedro nos está mostrando que Cristo, desde antes de que Dios creara el mundo, ya estaba definido que iba a ser su obra redentora por nosotros. El plan de Dios viene desde la eternidad y fue consumado en la cruz, pero viene desde el inicio de los tiempos. Ahora, para nosotros es un poco difícil entender esto, por decir, ¿cómo Dios nos crea y ya tiene el plan antes y después lo hace y más encima dice que ya sabe lo que vamos a hacer más adelante? Pero entonces, ¿para qué nos creó si sabía de que íbamos a pecar? ¿Y para qué inventó un plan de salvarnos si antes de crearnos ya sabía? Pero al fin y al cabo es porque nosotros comenzamos a ver a Dios dentro del tiempo, y el tiempo es su creación. Para nosotros existe un Dios que desde antes de la fundación del mundo, que creó el mundo, que después nos salvó, después yo creí en eso, nosotros vamos viendo el tiempo pasar, pero Dios no. Por eso cuando dice que Dios desde antes de la fundación del mundo estaba pensando en nosotros, es porque Él no está en el tiempo. Él no es que había un Dios antes y que han pasado 2000 años y ahora hay otro Dios. Él está fuera del tiempo porque Él creó el tiempo. No puede estar dentro, pues Él lo creó. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de esto, nos confundimos porque decimos, ¿por qué Dios lo hizo así? Bueno, desde antes de Él crearnos, Él planeó nuestro rescate. Y me gusta porque nos muestra que al fin y al cabo es un plan eterno y no somos el plan B de Dios. No es como que Dios dijo, chuta, ya no me funcionó, arreglémoslo, ya hagamos esto. ¿Cierto? En realidad somos el plan que Él diseñó y dice que cuando Cristo consumó en la cruz, ¿cierto? Nuestro plan de redención, dice que Dios le resucitó de los muertos para que nuestra fe y nuestra esperanza sean inamovibles. Para que eso sea el motor de que nos lleve al otro punto. Entonces, ahora fíjense que independiente de que desde antes de la fundación del mundo Él ya destinó a nuestro Salvador, ¿cierto? Que después en el sacrificio Cristo en forma humana hace el plan de redención y obviamente a futuro en nuestra gloria venidera. Pero fíjense que dentro de esto hay un punto súper especial de que Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Él es nuestro Padre y también dice la Biblia que es un juez, ¿cierto? Y dice que nosotros tenemos que tener un temor reverente frente a Dios. Ahora, como sabemos que este costo fue tan alto, esto nos lleva indudablemente al versículo, ¿cierto? 17, donde dice que invocamos a Dios con intimidad como Padre, ¿cierto? Ahora, por más que nosotros tengamos la familiaridad con Dios de llamarlo Padre, eso no quita que tenemos que tener reverencia frente a Dios porque Él también es un juez que ve todo lo bueno y malo que hacemos. Ahora, fíjense que cuando nosotros detectamos de que nosotros le costamos a Dios, ¿cierto? Le costamos al Dios
la sangre de Cristo nos hace tener temor frente a Dios, porque nosotros somos muy valiosos ante Dios, pero por el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y cuando logro comprender de que soy valioso para Dios por el sacrificio que Cristo hizo, me hace tener temor. Porque si yo, en este caso, no tomo en cuenta mi vida con santidad, quiere decir que estoy despreciando este costo tan alto que hizo Cristo por nosotros. Y solo para ejemplificar, Isa, ¿tú me puedes ayudar con unos versículos? Mira, 1 Corintios 3, 10 al 15. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno sea, me faltó la última parte, Isa, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dale. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjense que Dios siempre ha sido un juez que va a juzgar nuestras obras. Isa, si puedes buscar 1 Corintios 4, 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempos, antes que venga el Señor, el cual declarará también lo oculto, y ahí sigue el versículo. Fíjense que Dios siempre ha tenido un papel de juez frente a nuestra vida. Ahora, frente a la iglesia, ¿cómo es? Mira, búscame Hebreos 12, 5 al 11. Fíjense que Dios siempre ha ejercido su papel de juez. Pero fíjense este versículo, dice, y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dejémoslo hasta ahí. Fíjense que Dios siempre ha ejercido su papel de juez, pero en algunos casos Él también permite que a través de la iglesia haya un juicio. Y fíjense que también hay otro ejemplo en Mateo 18:15, donde Dios indirectamente juzga a las personas. Dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un testigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y republicano. Entonces, si se fijan, Dios siempre ha actuado como juez. En algunos casos ha sido un juez no directo y en otros también lo hace a través de la iglesia. Pero jamás nos tenemos que olvidar que pese a que Dios es un juez, Primera de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Aparte de que tenemos un Dios que es un juez, nunca nos tenemos que olvidar que es un Dios amoroso. Isa, ¿lo puede poner? Primera de Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis que de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os cargábamos que anduvieseis dignos como es digno de Dios,
que os llamó a su reino y a su gloria. Entonces, si se fijan, Dios, además de ser su papel de juez, es un Dios amoroso frente a nosotros. Y ahora que pudimos comprender cómo el plan de redención de Dios a través de su sangre tan valiosa, podemos ir al versículo 13, que es donde comienza, ¿cierto?, esta parte, que al fin y al cabo es cuando Pedro prepara nuestra mente para la santidad. Y fíjense cómo parte esta parte del versículo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, sabiendo todo el peso del sacrificio de Cristo que hizo por nosotros, ¿cómo reaccionamos en la práctica? ¿Y cómo deberíamos nosotros buscar esta santidad? ¿Cierto? Somos llamados a ser santos. Y fíjense que en la primera parte del versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y si se fijan, cuando dice ceñid los lomos, dale a la siguiente. Cuando habla de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, está haciendo, ¿cierto? En este caso Pedro está hablando de la túnica romana, ¿cierto? Que tenían un cinto, que tenían que subírselo, apretárselo, lo subían para correr. Entonces cuando dice ceñir los lomos, está hablando como de prepararse, ¿cierto? Como súbete la faldita para correr. Pero nosotros ya no usamos túnicas romanas, ¿cierto? Y cuando habla aquí de ceñir los lomos del entendimiento, yo me puse a pensar en cuáles serían las cosas que hoy en día nosotros como que nos pueden mover, ¿cierto? O nos pueden hacer. Y por ejemplo, ahí anota algunas. Por ejemplo, el primero era obviamente el hiperconsumo digital, ¿cierto? Hoy en día estamos bombardeados por estar mirando cosas, noticias, y normalmente tenemos distracciones en nuestra mente que nos quitan la mirada de lo que Dios quiere que veamos. Tenemos como una infoxicación, ¿cierto?, en nuestra cabeza y vemos todos los días noticias, muertes. Tenemos también las aplicaciones que nos quitan mucho tiempo de nuestra vida, el scrolling. Entonces, cuando está hablando de ceñir los lomos del entendimiento, si lo llevamos al día de hoy, yo creo que está hablando de algo de esto. Hoy en día también tenemos, no sé, el relativismo moral, ¿cierto? ¿De qué corriente cultural creemos? Y aquí es cuando Pedro está diciendo, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. No se dejen llevar por cualquier cosa que escuchen. Pero para eso hay que prepararse, pues el soldado tenía que prepararse, subírselo. No es que él empezaba a correr y decía, chuta, ¿por qué voy tan lento? ¿O por qué me llevó esta lanza? No. Y bueno, y lo último ya lo englobé, ¿cierto? Como los deseos carnales, ¿cierto? Se entiende que son los deseos de nuestra carne, nuestras pasiones. Y aquí es donde nos está llamando Pedro, ceñir los lomos de vuestros entendimientos, y da dos conceptos. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Fíjense que cuando hablamos de las túnicas sueltas, yo lo asimilé un poquito a cuáles son las cosas que me podrían hacer tropezar, ¿cierto? Si un soldado no se ceñía los lomos bien, lo que le podía pasar era que se tropezara, se cayera y fallara. Ahora, ¿cuáles son nuestras cosas que nos hacen tropezar en el día a día? ¿Cuáles son las túnicas que andamos trayendo que nos hacen caer? Que al fin y al cabo a eso es lo que está apuntando Pedro. Hoy en día yo podría decir, cíñanse los lomos y todos van a decir, qué bueno que ya uso cinturón, ya no existe.
Pero ¿cuáles son las túnicas que tenemos en nuestra mente que nos hacen caer? Las que en el día a día nos llevan a no ser santos. Fíjense que dice que tenemos que prepararnos para eso. No tenemos que decir, chuta, ya me pasó de nuevo. En realidad lo que está diciendo es que tú te tienes que preparar y tú tienes que preparar tu mente. Y tienes que dejar de lado todas las cosas que te van a estorbar. Entonces, si tengo túnicas sueltas o tengo cosas que tengo que sacar, eso quiere decir de que tengo que hacer un filtro. Tengo que hacer un filtro en mi vida, en mi forma de vivir. Tengo que filtrar las cosas. No puedo vivir como a la deriva, ¿cierto? Primero tengo que filtrar. Después, de lo que filtré y que no me sirve, lo tengo que eliminar. Ahora, para ceñir nuestra mente, sí o sí debemos filtrar. Y debemos ser disciplinados con nuestra mente. Ahora, cuando eliminamos, estamos actuando sobriamente. Estamos siendo sobrios. Estamos manteniendo dominio espiritual de nuestra vida, que es a lo que está enfocando. No estamos dejando que nos infoxiguen, porque nosotros estamos llamados a otra cosa, a vivir una vida santa. Fíjense que al final puse ancla, ¿cierto? Y acá el versículo donde dice esperar por completo. Entonces, tu esperanza tiene que estar anclada en lo que hizo Cristo por nosotros. Aquí anoté una parte de lo que decía, que fíjense que cuando está hablando acá Pedro, cuando habla de que tenemos que anclar, nos lleva al tiro a cómo tenemos que vivir esta vida. Fíjense que, voy a ir al versículo para no parafrasearlo. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Y saben qué? Acá en esta parte del ancla, nosotros primero tenemos que, como les decía, ¿cierto? Filtrar, después tenemos que eliminar y después tenemos que anclar a nuestra vida y vivir pensando en la gracia futura, en el regreso de Cristo. Cuando yo vivo pensando en que Cristo va a volver, mi vida va a comenzar a funcionar de otra forma. Pero si me dejo llevar por esta infoxicación que estoy viviendo en este mundo, pierdo la mirada de que Cristo en algún momento va a volver. Y mi mente comienza a divagar. Y fíjense que termina esta parte diciendo, sed santos porque yo soy santo. ¿Cierto? Y la verdad, aquí no hay mucho que decir. No, bueno, si se fijan, al decir sed, es una palabra imperativa, pero cuando decimos que tenemos que ser santos, finalmente no es porque existe una norma cultural, hay un tema moral. Finalmente no es por eso. Finalmente tenemos que ser santos. ¿Por qué? Porque es una directriz divina. No podemos en nuestra mente pensar de que tenemos que ser santos porque tenemos que ser mejor que los demás, porque tenemos que ser mejor que tal persona. En realidad es porque Dios nos puso el parámetro. Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Y la verdad nosotros deberíamos apuntar a ser santos como Dios lo hizo. No ser santo porque tengo que ser mejor, porque tengo que cambiar, porque tengo que ser una persona de bien y que los demás tienen que ver mi ejemplo. En realidad tengo que ser santo porque Dios fue santo. Fíjense que en esta parte del versículo, voy a ver si lo puedo ver rápido, pero fíjense que dice,
cuando parte dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, cuando uno ve esta parte, a mí se me hace, me acuerda Jesucristo, cuando le respondía a Satanás, ¿cierto? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, ¿cierto? Y aquí primera Pedro, esto no lo hace como arbitrariamente. Pedro no lo hace arbitrariamente. ¿Por qué? Porque él sabe de que en ese entonces los cristianos a quien le estaba dirigiendo la carta, ellos sabían de que la santidad no era algo nuevo. Fíjense que en este caso lo que hizo Pedro fue, usó el Antiguo Testamento para afirmar lo que él estaba diciendo. Fíjense que, aquí lo dejé anotado, pero dice, porque escrito está, ¿cierto? La usó Cristo, y dice, sed santos porque yo soy santo. Y esto viene desde Levítico. No lo voy a buscar, pero se los voy a leer. Dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Estas palabras se las dijo Dios al pueblo de Israel. Y Pedro les recuerda eso en este momento. No es algo nuevo que vino a y la meta de nosotros como cristianos no es simplemente ser santos, no es simplemente ser más morales que el resto, no es simplemente ser mejor persona que los demás, para que digan, mira, el cristiano, ¿cierto?, es santo, es mejor, es moralmente correcto, y ser bueno en un lugar corrupto. En realidad no es eso lo que busca Dios, ¿ya? En realidad lo que quiere Dios es que seamos santos porque Él es santo, porque es su naturaleza. Ahora, fíjense que lo que quiere Dios es que reflejemos su naturaleza santa nosotros. Dios es santo y su naturaleza es santa. Y lo que Él quiere es que nosotros reflejemos su naturaleza. Asimismo, por ejemplo, como cuando nos llama a amar, ¿cierto? Amarás al prójimo. ¿Por qué? Porque Dios hace amor, tiene amor. No, Dios es amor, su esencia es el amor. Y nosotros al conocer a Dios podemos amar al resto. Si no conocemos a Dios, nunca vamos a poder amar al resto como Dios lo hizo. El ágape, ¿cierto? El amor desinteresado. Ahora, fíjense que terminando, la última parte y la prueba definitiva de todo, ¿cierto? Al final es el amor sobrenatural. La salvación nos entrega una nueva capacidad de amar. Y es algo que antes no teníamos. ¿Alguien puede leer 1 de Pedro 1, del 22 al 25? ¿Isa? Pensé que lo iba a leer Isa. ¿Alguien lo puede leer? Dale, va bien. ¿No es simiente corruptible? Toda carne es como hierba.
Bueno, y aquí llegamos como al clímax de lo que está hablando Pedro, ¿cierto? Al fin y al cabo, la salvación no es un cambio de estatus legal, no es un tema moral, sino que la salvación nos purifica y nos entrega nuevas capacidades. Y la principal de ellas la nombra Pedro, y es el amor mutuo. Y la verdad no es que siendo santos nos vamos a sentir, por así decirlo, mejores, superiores a los demás, porque nosotros sabemos de que nosotros somos igual de pecadores que todo el mundo. Pero Cristo es quien hizo el cambio, no nosotros, ¿cierto? Pero fíjense que acá en el versículo que leyó el David, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. ¿Saben qué? En esta parte, al fin y al cabo, nosotros al ser purificados, lo que está hablando es que realmente obedecemos primeramente a la verdad, Dios purifica nuestra alma y debemos reflejar un amor no fingido. Es el resultado del proceso. No sé si se entiende. Nosotros debemos, ¿cierto? En el momento de la salvación, obedecemos a la verdad, a lo que dijo Cristo. Después nuestra alma es purificada y Dios transforma internamente y lidia con el pecado de nosotros, ¿cierto? Y el resultado de esto es que tenemos que tener un amor no fingido. La verdad, ¿cuál es el propósito, cierto, de ser purificado? Es tener un amor no fingido. Y la verdad, cuando nosotros hablamos de la santidad, ¿cierto? Muchas veces, no sé, pues uno piensa, ya, no sé, si yo soy súper santo, me voy a ir a vivir a un cerro donde no pueda pecar, donde no pase nada, o me voy a encerrar en una pieza donde no pueda hacer nada y voy a ser santo. Así sería mucho más fácil. O no, ¿saben qué? No voy a vivir una vida igual que todo el mundo, no voy a ir a trabajar, voy a vivir en una iglesia, adentro de la iglesia y voy a hacer todo en la iglesia. Y comenzamos a pensar de que finalmente aislándonos vamos a estar menos expuestos a cosas y vamos a tener una vida más santa. Pero ¿saben qué? Lamentablemente no funciona así. La santidad se demuestra en el amor con los demás. La santidad se va a demostrar y el objetivo es que yo pueda tener una relación con los demás sin hipocresía. Ese es el objetivo de la santidad. Fíjense que cuando en la Biblia habla de amor no fingido, es lo mismo que está hablando Pablo, un poco más atrás, cuando habla de la hipocresía, ¿cierto? Cuando dice el amor sea sin fingimiento, está hablando de esta misma palabra, ¿ya? Que se llama fraternal, o Filadelfia en el original, ¿cierto? Pero lo que tenemos que entender es que la santidad nos va a llevar a un proceso de purificación y esto nos va a llevar a amar sin fingimiento. Y yo no le estoy diciendo que sea fácil, no le estoy diciendo de que es opcional, lamentablemente. Y ¿saben qué? Cuando usa la palabra aquí entrañablemente, es un concepto bien grande, la verdad. Y yo lo quise mostrar, creo que lo puse. Sí. La palabra entrañablemente en el original usa la palabra éctenos. Y es un término fisiológico, ¿ya? Y no sé, quizás los del gym deben entender esto, ¿cierto? Cuando habla aquí de entrañablemente, está hablando de un músculo estirándose al máximo, antes de cortarse, ya, por así decirlo. Es un músculo que se estira hasta su límite, ¿ya? Y como formando la máxima extensión de este músculo.
¿ya? Antes de que se corte. Ahora, ¿es fácil hacer esto? Los que hacen ahí harto deporte. No. ¿Es natural? Como que me agrada. Hay gente que le gusta ese un poquito el dolor, pero no es natural. Tenemos que forzarlo. Si yo quiero que mi músculo crezca, tengo que estar constantemente estirándolo para que vaya agarrando volumen. Y la verdad, el amor es así. A esto es a lo que nos llama, en este caso Pedro. Nos está diciendo que amar es un esfuerzo donde yo tengo que luchar con mi cuerpo y estirarlo lo más posible antes de que se corte. No es fácil. No es fácil amar sin... Pero amar genuinamente a los demás es hacer un esfuerzo por amar al demás, aunque no me caiga bien o aunque él no me haga el bien. Se podría decir que es como... me quedan 7 minutos, como dice el pastor. Nada. Se podría decir, ¿cierto?, que es como... se me fue. Es como soportar al otro. Como ya... hago el esfuerzo por amar. Y la verdad, ese es el concepto, porque dice, debe ser de corazón puro. O sea, no es solamente amar entrañablemente, esforzándome, sino que tiene que haber un corazón puro, motivado por la verdad, ¿cierto? Y ya para ir terminando, fíjense que en este caso lo que hace Pedro es que nos lleva como a una dualidad, ¿cierto? Dice, lo voy a leer, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La verdad, en esta parte, Pedro está hablando de la simiente humana y de nuestra simiente nueva. Fíjense que habla también, hace el ejemplo de la hierba. Como pueden ver, hace un contraste, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. En este caso, lo que está diciendo es que nosotros podemos amar entrañablemente. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó y nos está santificando. Es como esta nueva naturaleza, ¿cierto? Es como el ADN espiritual. Y fíjense que independiente de lo que se ve alrededor, habla de la hierba y de la flor, que se ve bonita, ¿cierto? Uno puede ver flores, campos de flores, pero finalmente en algún momento eso se va a marchitar igual. Es perecedero. Pero dice que nosotros tenemos una simiente incorruptible. Y esta es la palabra de Dios. Así que, para ir terminando, la simiente incorruptible es eterna. Dice que finalmente nosotros fuimos llamados, ¿cierto?, a la santidad. Fuimos llamados a la santidad. La verdad, Cristo pagó el precio de esto, nos redimió. Él pagó el costo, no nosotros. Y con eso en mente, tenemos que disciplinar nuestra mente para vivir una vida santa. Una vida santa, ¿cierto?, que culmina cuando nosotros venga Cristo o muramos, ¿cierto? Pero en este proceso somos transformados y somos llamados a amar a nuestros hermanos y a los demás. Y cuando nosotros comenzamos a pensar de que finalmente este mundo es temporal, que puede ser quizás todo lo que hemos vivido hasta el momento y está toda nuestra vida acá, nuestro estatus, nuestras carreras, lo que queremos ser más adelante, en lo que estamos. Pero cuando comenzamos a ver que esto es temporal y que realmente cuando Cristo venga comienza una vida
mucho más larga que esta que podamos tener acá. Ya comenzó nuestra vida eterna. Pero cuando pensamos de que todo esto que hemos vivido es tan poco versus lo que se viene, nos lleva y nos debería llevar a querer hoy en día comenzar a tener una vida distinta. Para un amor ferviente por nuestros hermanos, anclarnos a la palabra de Dios, recordar que Cristo viene, que finalmente Él es, y lo último es que Dios nos dijo, sed santos, ¿y por qué? Porque yo soy santo. O sea, no nos dio mucho chance, la verdad. Quizás si yo hubiera dicho, yo le diría, ya, pero en estas situaciones, aquí te la perdono, pero Dios no, sed santos, porque yo soy santo. Y fíjense que ya para terminar, yo lo quise mostrar así, como que me llamó a la santidad con la Trinidad, me gustó. Pero fíjense que finalmente el amor es la evidencia. Se podría decir que es como el fruto, es lo último, ¿cierto? Esto viene de una mente que se disciplina. Y esta mente que se disciplina tiene que anclarse en algo, en lo que Cristo prometió. ¿Para qué? Para poder llegar a tener ese fruto. Entonces, la santidad no es un mandato, una legalidad, un legalismo, sean así un conjunto de reglas. En realidad es lo que Cristo pensó para nosotros para poder amar a los demás. Es lo único que nos va a llevar a poder amar a los demás. Y para terminar, como no podía faltar, les quería dejar el versículo de esta semana, que se van a tener que aprender. Y fíjense el versículo, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense en la segunda palabra. ¿Cómo? Esa es la palabra clave de este versículo. No somos santos para ganar el favor de Dios. No somos santos para resaltar frente a los demás. Somos santos en respuesta al Dios santo que nos llamó y pagó nuestro rescate. Finalmente ese es el objetivo. Somos santos como aquel que nos salvó. Tenemos que tener en nuestra vida santidad como Dios la tiene. Así que oremos ya para terminar. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por este día que tú nos diste. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, poder abrazar tu palabra, Señor, darnos cuenta cuán grande es tu amor para con nosotros, Señor. Te queremos agradecer porque nos explicas, Señor, que finalmente tú no quieres que vivamos un conjunto de reglas, de deberes, sino que nos diste un camino para poder llegar a amar como tú, Señor, para poder ser como tú y para poder disfrutar, Señor, de tu comunión y de la comunión con los demás. Gracias, Padre, porque pese a todas las dificultades que podamos tener en la semana, pese a todo lo difícil que pueda ser en nuestro trabajo, en nuestro estudio, Señor, tú nos diste un camino para en nuestro día a día poder ser distintos, para que en nuestro día a día nosotros tengamos una herramienta que tú nos diste para poder luchar contra esta adversidad, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque juntamente con el plan de redención que tú hiciste por nosotros, Señor, nos diste todas las herramientas para poder lograrlo y también disfrutarlo. Gracias, Padre, porque nos muestras en esta palabra, Señor, de que finalmente no buscas que nos inmolemos, no buscas una persona que se aísle, Señor, sino que quieres que compartamos, que seamos como tú, que busquemos la santidad, que apreciemos lo que hiciste por nosotros y que eso sea el motor de nuestra vida, Señor, para vivir una vida santa para ti. Te agradezco por esta oportunidad y te pido que nos puedas cuidar. En nombre de Jesús, amén. Por su